LLC en USA y Estados Unidos o LTD en Irlanda, Europa. ¿Qué tipo de empresa me conviene crear si tengo un negocio online y gano dinero por internet? Bueno, pues si te interesa la respuesta a esta pregunta, quédate en este vídeo porque voy a responder cuál creo que es la opción más adecuada dependiendo de cuál sea tu residencia fiscal, dónde estés viviendo y lo que más te conviene. Así que nada, sin más dilación, vamos con el vídeo. Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bueno, si es la primera vez que estás visitando este canal, si te interesan los negocios online, cómo ganar dinero por internet, venta en Amazon FBA, etcétera, creación de marca personal en redes, fiscalidad online, suscríbete al canal para estar atento a los próximos vídeos. Y ahora sí, vamos con el tema del vídeo. Bueno, ahora sí, vamos al grano. Bueno, voy a comentar un poco la principal diferencia entre lo que es una LLC en Estados Unidos y una LTD en Irlanda, ¿vale? Lo primero que hay que entender es que una LLC en Estados Unidos no es como si fuera una SL en España o una C Corporation en Estados Unidos o una LTD en Irlanda, ¿vale? La LLC en Estados Unidos, por así decirlo, no es una empresa que paga impuestos de sociedades, etcétera, ¿vale? La LLC en Estados Unidos es lo que se llama una pass-through entity, que esto lo que significa es que el beneficio que obtenga esa LLC o las ganancias que obtengan esa LLC, como tú creas la LLC en Estados Unidos y no eres residente fiscal en Estados Unidos, no vives allí, pues obviamente no pagas el IRPF, el income tax allí en Estados Unidos, que eso es una ventaja, ¿vale? Pero lo que ocurre es que al ser una pass-through entity, todos los beneficios fluyen hacia ti como persona física, director, dueño de la empresa, ¿vale? Entonces, si una LLC obtiene ganancias a final de año, pongamos X 50.000 euros, eso tributa por IRPF en España, por ejemplo, si resides fiscalmente en España, ¿vale? Entonces, bueno, si residieras en otro país europeo, Francia, Alemania, etcétera, pues es lo mismo al final. Tienes una empresa que no tributa, obviamente, en origen, no existe un impuesto de sociedades para esa empresa, por lo tanto es un 0%, o sea, no paga impuestos de sociedades la empresa o corporation tax, como si lo pagan una SL en España, una LTD en Irlanda, una C Corporation allí también en Estados Unidos, etcétera. Entonces, no pagas impuestos de sociedades, pero pagas IRPF donde residas, ¿no? En el país que residas. Entonces, pierde un poco el sentido el decir, voy a crear una LLC en Estados Unidos para ahorrarme un montón de impuestos si luego al final estás obligado a declarar eso en el IRPF, ¿no? Por lo tanto, si escalas o empiezas a ganar un poquito de dinero razonable, todo vas a ir por IRPF y vas a palmar al final bastante pasta también. Entonces, no es tan interesante, ¿no? ¿Cuándo es más interesante? Pues realmente cuando tú decides cambiar tu residencia fiscal porque tu negocio online te lo permite y te puedes ir a un sitio en el que en ese país los ingresos externos que vengan del extranjero tributen al 0%, ¿no? Países como estos pueden ser pues Panamá, Costa Rica, quizás Emiratos Árabes Unidos, Dubái, etcétera también, aunque ahí habría que mirar el tema de si te conviene más crear allí una empresa para obtener la residencia fiscal, el Emirates ID y tal, pero bueno, por poner el ejemplo, Panamá, Costa Rica, etcétera, ahí sí que tiene sentido. Tienes la LLC, vives en Panamá, retiras de la LLC, en Panamá no se te cobran impuestos, que es un 0% por los ingresos externos, y entonces la jugada te sale perfecta, ¿no? Pero si vas a vivir en España, en Europa, en un país, pues eso, tipo España, Francia, Alemania, etcétera, y quieres tener una empresa en Europa, no te va a salir muy a cuenta el tema de la LLC porque el único ahorro significativo que te vas a hacer es que no vas a pagar las cuotas de autónomos, el mantenimiento de la LLC anual es bastante barato, pero bueno, el de la LTD en Irlanda también es similar, es muy barato. Entonces, lo que digo, el ahorro al final es el tema de las cuotas de autónomos, pero todo lo demás lo palmas en IRPF, ¿vale? Entonces, en ese sentido, no es tan interesante tener una LLC si vas a residir en España o en un país similar a España, ¿no? Francia, Italia, Alemania, etcétera, en Europa, por ejemplo. Por lo tanto, este es realmente el punto más importante que hay que tener en cuenta, ¿vale? Que la LLC es una pass-through entity, por lo tanto, los beneficios, los ingresos que obtenga esa LLC fluyen directamente hacia ti como director y tributan por IRPF en el sitio donde estés residiendo, ¿vale? ¿Qué ocurre con las LTDs en Irlanda, por ejemplo? La LTD en Irlanda sí que es una empresa como tal que paga impuestos de sociedades o, bueno, corporation tax, como se dice en inglés, ahí en Irlanda, ¿vale? ¿Cuál es el impuesto de sociedades en Irlanda? Un 12,5%, ¿vale? Que si lo comparamos con España sería la mitad, ¿vale? En España está en un 25%. Entonces, en ese sentido está guay porque te ahorras mucho en impuestos de sociedades, es decir, lo reduces a la mitad. Y luego lo interesante es que este tipo de empresas, por ejemplo, una LTD en Irlanda, sí que puedes retener capital en la empresa, ¿vale? Sí que puedes dejar el dinero o los beneficios a nivel anual que haya tenido esa LTD en la cuenta bancaria de la empresa, de la LTD, y luego ya tú decides si quieres o no, o sea, tienes la opción de retirar o no, pues eso, ¿no? Por dividendos o retirar dinero de la empresa en general a título personal de lo que es la empresa hacia ti. Pero claro, no estás obligado, es decir, tienes la opción de retiro o no retiro. Entonces, eso
eso es lo interesante al final, uno de los puntos interesantes de tener una LTD en Irlanda y una empresa en Europa, ¿no? Porque Irlanda está en Europa. Un pequeño apunte aquí, al final las LTDs son las empresas más famosas que hay en el mundo junto con las LLCs, principalmente porque es también la figura que existe en Reino Unido, ¿no? O sea, en Reino Unido y en Irlanda, si os fijáis, han ido bastante de la mano siempre, o sea, están cerca, tienen un poquito como las mismas normativas, mismas leyes, entonces al final la LTD en Reino Unido y en Irlanda funciona prácticamente igual, con pequeños matices, pequeños cambios, quizás que el impuesto de sociedades es creo que un 19% en Reino Unido, un 12,5% en Irlanda, por lo tanto interesa más Irlanda en ese sentido, y luego desde el Brexit, como sabréis, pues obviamente Reino Unido, UK ya no pertenece a Europa, entonces ya estás fuera de Europa, etcétera. Entonces por eso básicamente el tema de la elección de Irlanda como sitio para crear tu empresa a nivel europeo, ¿vale? Al final también es interesante el decir, bueno, quiero tener una empresa en Europa con una reputación decente, pues al final Irlanda es un país de Europa occidental, o sea, no va a haber ningún tipo de problema en ese sentido, no es como tenerla quizás en un país más turbio, fuera de Europa o algún país así raro de Europa del Este, etcétera. Entonces eso está guay, luego te permite tener cuentas bancarias en euros sin ningún tipo de problema, ¿no? Abrir cuentas en bancos tipo Wise Business, cuenta de empresa en Wise o Revolut Business, etcétera, hay muchas opciones. También tienes la opción de abrir una cuenta bancaria a nivel empresa en Irlanda mismamente, en bancos más tradicionales, tipo Bank of Ireland, Permanent, Ulster Bank y tal, pero en ese sentido yo no te lo recomiendo, casi siempre te van a pedir que tengas que ir allí físicamente para abrir la cuenta y tal, o sea, es un poco rollo, entonces operar con bancos online tipo Wise Business, Revolut Business, o sea, perfectamente válido. ¿Por qué no crearía la LTD en Reino Unido? Bueno, pues principalmente porque es un poco rollo el tema de va a estar todo en libras, cuando hagas el cambio de libras a euros va a haber ahí una comisión de un porcentaje que vas a perder, etcétera. Entonces, al final, si estás residiendo en Europa, cualquier país europeo, en España, etcétera, y vendes pues en euros a nivel europeo, te interesa pues tener euros y tal, yo creo que es más interesante abrirla en Irlanda y operar de esa manera y ya está. Entonces, esa es la principal diferencia. LLCs en Estados Unidos, pass-through entity, todo va hacia ti, fluye hacia ti y tributas por IRPF en el sitio donde vivas. LTD en Irlanda te permite la opción de decidir si retirar o no y entonces pagar solo el 12,5% de impuesto de sociedades allí en Irlanda, que por cierto es bastante más amigable el tema allí y se puede reducir ese impuesto de sociedades de 12,5% bastante con gastos de empresa, etcétera. No es como en España que te miden todo ahí al milímetro y tal, o sea, son bastante más permisivos y eso también es interesante. Por lo tanto, ese impuesto de sociedades lo puedes reducir. Eso sí, cabe destacar aquí un punto importante, que obviamente si retiras dinero de la LTD en Irlanda a título personal hacia ti como persona física y tú vives en España, también vas a tener que pagar IRPF a nivel español, obviamente como si lo hicieras con una LLC de Estados Unidos, ha obtenido X beneficio, pago IRPF. Pues de la LTD en Irlanda, si retiras también hacia ti, pues también pagas IRPF, ¿no? Pero bueno, la idea al final es jugar tus cartas lo mejor posible y cuando estás creando una empresa, un negocio online, ese primer año, segundo año, probablemente no estés ganando muchísimo dinero y a medida que escales, pues pagar el mínimo posible, optimizar fiscalmente lo máximo y no tiene sentido tampoco retirar y ponerte un sueldo de 5.000 euros al mes y empezar a palmar en IRPF en España, ¿sabes? Entonces por eso no es interesante lo de la LLC si vives en España, y la LTD en Irlanda tampoco es interesante retirar a título personal y ponerte sueldos altísimos, porque para eso eres autónomo en España, pagas el IRPF y ya está, ¿no? O sea, no interesa al final palmar por IRPF tanto. Y también es interesante cuando ya escalas y empiezas a ganar mucho más dinero de forma anual, porque también puedes optimizar, pagar un impuesto de sociedades muy bajo, de los más bajos de Europa, como digo, un 12,5%, y tener una empresa con una reputación buena en Europa, en Irlanda, cuentas bancarias en euros, etcétera, ¿no? Todo correcto. Dicho esto, si tenéis cualquier otra duda, dejadla por comentarios. Si os interesan mis formaciones, tanto la de Amazon FBA como la de cómo crear una LTD en Irlanda, tenéis los links aquí debajo en la descripción del vídeo. Y nada, suscribíos para los próximos vídeos, estad atentos a eso. Muchas gracias por el apoyo, como siempre, nos vemos en el próximo. Chao. They try to tell me that I never listen. Always been the type that made my own decisions. Never been the type to live in fear. Now I'm making money from my intuition. Like damn, better know when I'm in. I've been coming through hot, finna know when I land. I've been getting more known from the old to Japan. Now I'm making these songs, got them all in my hands like